Durante la década de 1970 y 1980, los vidrios bioactivos se obtenían por el método tradicional de fusión y enfriamiento rápido, pero en el año de 1990 se comenzó a preparar estos vidrios utilizando el método Sol-Gel, el cual utiliza precursores orgánicos y organometálicos que se transforman a través de etapas principalmente de hidrólisis, policondensación, gelación, secado y deshidratación. El incremento de la bioactividad de los vidrios Sol-Gel se puede explicar teniendo en cuenta que las propiedades texturales del material, es decir, el área superficial, el volumen del poro y la distribución del tamaño del poro tienen gran influencia en su reactividad. Por otro lado, el comportamiento de la superficie de las biocerámicas es un factor clave en la respuesta del implante. Por eso su caracterización es imprescindible cuando mayor superficie específica se tiene y porosidad existe mayor reactividad y por lo tanto la cinética es más rápida en la respuesta de dicho implante. Existen técnicas que se pueden utilizar para ver cómo reaccionan los vidrios bioactivos con los fluidos. Por ejemplo, los ensayos a través de in vitro con vidrio Sol-Gel son utilizados para ver la reacción que se forma cuando se tiene la obtención de hidroxicarbonato apatita. En este tipo de ensayos se puede realizar a través de diversos fluidos, pero sería lo más considerable utilizar un fluido fisiológico simulado para tener los mismos iones y las concentraciones similares a las del plasma, que tenga una reactividad muy parecida o muy compatible con la del cuerpo. Los ensayos in vitro se pueden llevar a cabo en sistemas estáticos o dinámicos para producir mejor las condiciones en que se encuentra el vidrio cuando se ensaye en vivo. Los vitrocerámicos son cerámicas policristalinas obtenidas por la cristalización controlada, donde coexisten dos fases, que son las amorfas y las cristalinas, donde se obtienen sometiendo los vidrios a un tratamiento térmico adecuado, de tal forma que logre cristalizar aproximadamente un 90% de la masa vítrea, y que el tamaño de dichos cristales esté comprendido a un 0.1 y 1.1 micrómetros. Para facilitar su síntesis se suelen añadir precipitados metálicos, lo cual, hasta cierto punto, facilita la nucleación y cristalización de fases cristalinas con tamaños inferiores a la micra. Poseen excelentes propiedades térmicas y mecánicas. En el campo de los biomateriales se sintetizan con la finalidad de mejorar las propiedades pobres mecánicas de los vidrios, pero sin que el tratamiento térmico o la adición de los precipitados metálicos afecte o lo haga poco a la bioactividad de estos. Un poco sobre su historia es que comienza en Japón en 1982 por un investigador llamado Kokubo, publicado en la producción y el comportamiento de AW Glass Ceramic, compuesta por un 34% de beta de wollastonita y también por un 38% de oxifluoroapatita y un 28% de vidrio partida, lo cual posee un módulo de Young y una resistencia a la rotura y una tensión superiores al vidrio, con lo que permite un empleo en zonas sometidas en una fuerte compresión. A continuación hablaremos sobre el proceso de formación de estas cerámicas, en las cuales existen dos técnicas, la convencional y la conversión del polvo en vidrio. La primera, podemos mencionar que el calentamiento del vidrio a una temperatura determinada, a una atmósfera definida, con tiempos establecidos, y así podemos conseguir que los núcleos cristalinos estén dispuestos a formar una matriz amorfa. Posteriormente, el segundo método es la conversión del polvo en vidrio, que nos dice que es cuando se somete a un proceso de prensado y un calentamiento para sintetizar las partículas vítreas en un componente sólido, y por lo cual se vuelve a calentar para así generar una cristalización.
El vitrocerámico se diferencia del biovidrio fundamentalmente por su proceso. En el caso del vidrio, las materias primas son llevadas a altas temperaturas y reciben un enfriamiento rápido para obtener una estructura amorfa, mientras que en el vitrocerámico el proceso anterior continúa con un tratamiento térmico para originar fases cristalinas dentro de la matriz vítrea. Una posible explicación del buen comportamiento de estos biovidrios y materiales vitrocerámicos se basa en el que el desarrollo de la capa superficial del fosfato facilita así como tal la incorporación de las estructuras orgánicas, haciendo que las células crezcan dentro del hueso, o sea, los osteoblastos. Los ionómeros de vidrio, o mejor conocidos como los polialquilanatos de vidrio, se han difundido en los últimos tiempos como materiales de obturación, dadas a sus dos características que son adhesivas y la liberación lenta de flúor, lo que convierte a esto a un material anticariogénico. Tienen una reacción química ácido-base donde se intercambian los iones entre el calcio y el grupo carboxilio. El fraguado comienza cuando el líquido entra en contacto con el polvo. Actualmente, su composición es la siguiente. En el polvo podemos encontrar el sílice, la alúmina y los fluoros. En el líquido encontramos el ácido poliacrílico, el ácido itacónico y el ácido tartárico. La reacción química que se llega a obtener en cuanto a la combinación de los componentes del polvo y el líquido son mezclados en el vidrio del fluoroaluminosilicato. Es atacado, permeado por los iones de hidrógeno del ácido polialquenoico, que libera, así como tal, los iones de aluminio, calcio, sodio y flúor, y crea una capa de gel de sílice, donde es formada lentamente sobre una superficie del polvo sin reaccionar con pérdida progresiva de los iones metálicos. Algunas de las ventajas más sobresalientes es que libera el flúor, tiene un efecto antiocariogénico y la afinidad con la que con el sustrato del dentario. También es importante mencionar que tiene una mayor adhesión potencial a los tejidos dentarios. Referente a otro tipo de biocerámicos como lo son la liberación de fármacos en matrices cerámicas, se tiene que conformar las cerámicas no es algo complicado. Sin embargo, para su elaboración se utilizan altas temperaturas que son necesarias para procesar las cerámicas y darles la forma deseada. Sin embargo, este es el principal problema cuando se requiere incluir fármacos a las cerámicas, ya que sus temperaturas necesarias para conformar piezas cerámicas son muy elevadas. Las matrices cerámicas se pueden obtener con textura abierta y elevada superficie específica y porosidad, pero esto se puede conseguir con cerámicas tradicionales tales como fosfatos, vidrios o cementos, utilizando procedimientos adecuados y sintetizando los materiales. Cualquiera de estas cerámicas mencionadas anteriormente que dispongan de numerosos poros con un tamaño adecuado donde quepan las moléculas del fármaco que se desee incluir son buenas para utilizarse en la liberación controlada. Pero se debe de tener en cuenta que en primer lugar el fármaco tendrá que ocupar los poros vacíos de la matriz, pero una vez llenos se procede a su liberación controlada y por lo tanto el primer paso es diseñar un poro del material cerámico controlando su número, tamaño, forma, distribución, conectividad y la posible funcionalización que tenga en la pared en función del fármaco que se requiere utilizar. Pero también para la absorción y la posterior liberación del fármaco no solo hay que diseñar la porosidad de la matriz, sino que una vez seleccionado el fármaco que se requiere para esta aplicación, se desea que para que tenga las características necesarias hay que calcular la relación entre el tamaño del poro de la matriz y el tamaño de la molécula del fármaco que se va a utilizar y estudiar tanto la solubilidad como la interacción de la pared del poro con la molécula del fármaco.
Este último punto se considera esencial para ajustar los valores de liberación del fármaco a una cinética adecuada a la aplicación para la que se considere. Y claro, las paredes de la matriz cerámica se pueden funcionalizar con una amplia variedad de especies químicas y de este modo lograr modificar sus propiedades de absorción. Estas características las convierten en matrices susceptibles de alojar distintos fármacos y cederlos de manera sostenida durante periodos de tiempo prolongado a un medio apropiado. Respecto a las propiedades de las biocerámicas, se utilizan cerámicos debido a su dureza, estabilidad química, resistencia a la compresión, resistencia térmica y resistencia a la corrosión. Sin embargo, se consideran materiales frágiles y en el caso de aquellas aplicaciones que reciben esfuerzos por su uso, deben de ser combinados con metales. También poseen una buena biocompatibilidad y osteointegración, además de ser uno de los materiales más parecidos al componente mineral del hueso. Por otro lado, presentan un gran número de propiedades químicas como un alto grado de humectación, favorecen la adherencia celular, tolerabilidad por parte del organismo y soportan más la oxidación y corrosión que los metales o polímeros. Sin embargo, no pueden ser considerados como un biomaterial ideal debido a su rigidez. Ahora bien, dentro de las características que deben de tener para que tengan un comportamiento biológico y fisiológico considerable, se desea que tengan respuestas bioquímicas o biocompatibilidad, también una compatibilidad mecánica o resistencia permanente y continua, una adecuada interacción entre el tejido y el material, una compatibilidad funcional y una compatibilidad de comportamiento. En cuanto a las propiedades mecánicas, el implante deberá de tener al menos la misma resistencia que el hueso a reemplazar, por lo que un equilibrio entre porosidad y resistencia mecánica se hace absolutamente imprescindible. También es necesario que estos materiales presenten un adecuado comportamiento a la fatiga, así como que sean fácilmente mecanizables a formas precisas. En la tabla 1 se puede apreciar una norma que se considera para la aplicación de implantes biocerámicos, que presenta lo que es la densidad, el contenido de alúmina, el tamaño medio de grano, el módulo de elasticidad, microdureza, entre otras propiedades que debe de presentar el biomaterial. Algunas de las aplicaciones más importantes de las biocerámicas se centran en la actualidad en campos como la cirugía maxilofacial, vertebral y ortopédica, y también en ingeniería de tejidos, sistemas de liberación de fármacos y también en implantes de hidroxiapatita y en odontología en porcelanas de alúmina, también de zirconia, y también tiene aplicaciones en imágenes de ultrasonido. Bueno, como tal ahora presentaremos nuestro experimento que se basa en la aplicación de un cemento biocerámico en una pulpotomía con biodentine. El cemento biocerámico de silicato de calcio, en este caso de marca Biodentine, es un material bioactivo que promueve la dentinógesis. ¿Pero qué es la dentinógesis? Es el proceso de formación de dentina en el diente. Bueno, ya una vez aclarado este término, las propiedades que debe de tener el biodentine son un pH alcalino, debe de tener biocompatibilidad, debe de ser antibacteriano, debe de producir una dentina reparativa, así también como la liberación del calcio y la hidroxiapatita, y claramente tener una buena solubilidad. Su tiempo de fraguado es de 12 minutos, pero ¿qué es el fraguado? Es simplemente el proceso en el cual se lleva a cabo el endurecimiento del material. La ventaja principal que presenta este material es que no produce tinción del diente, por lo que será el material de elección cuando nos encontremos con tratamientos pulpares que involucren claramente en la zona coronal y cervical de dientes. El recubrimiento pulpar directo, que es básicamente para lo que se utiliza este biodentine, es cuando nos encontramos en la exposición
pulpar, bien sea traumática a la que se refiere, ya sea por algún golpe, o por caries que ya sabemos que es por bacterias, podemos colocar un material biocerámico, siendo el ya mencionado el biodentine el material de elección en esta práctica, además de que su tiempo de fraguado, como ya mencioné anteriormente, es de 12 minutos y así procedente a la restauración definitiva en la misma sesión. Las principales propiedades del cemento biodentine es que se relacionan mejores con las propiedades físicas y las biológicas, tales como una mejor manipulación, un tiempo de fraguado rápido, una resistencia a la compresión mayor, una densidad incrementada, así también como una porosidad disminuida y también una síntesis temprana de dentina reparativa. Estudios han demostrado que este material no reporta citotoxicidad, que básicamente es el daño celular provocado por la acción de anticuerpos específicos y un complemento o por células citotóxicas. Tampoco reporta genotoxicidad ni mucho menos mutagenicidad, lo cual indica que se puede colocar sin ningún efecto adverso sobre el proceso de la cicatrización pulpar. Como dato, podemos mencionar que entre sus componentes se encuentra una fase en polvo de silicato de tricálcico y con una adición de carbonato de calcio, así también como utilizándolo como relleno, y un óxido de circonio como elemento de radiopacidad. Esto quiere decir que los rayos X no lo llegan a penetrar, y una fase líquida de cloruro de calcio, agua y un agente reductor. Y es así como llegamos al proceso de la pulpotomía. De acuerdo con la Academia Americana de Odontología Pediátrica, la pulpotomía es definida como la amputación del tejido pulpar infectado o afectado, dejando un tejido residual vital y así preservar la vitalidad y su función. Se basa en que la inflamación y la alteración es causada por la invasión bacteriana, donde se elimina la parte superficial de la pulpa coronal, mientras que la pulpa radicular se encuentra normal. Es importante mencionar que la pulpotomía solamente se lleva a cabo en niños. En personas adultas ya cambia su nombre a como el tal conocido endodoncia. En la fase 1 tenemos que el tratamiento se realiza con anestesia local, pues requiere el acceso a la cavidad del diente para así seleccionar la pulpa, extraer la parte que ha sido dañada o infectada. Posteriormente se procederá al sellado con los conductos y se realizará la reconstrucción dental del correspondiente. En la fase 2, una vez realizada la pulpotomía, habrá que realizar un seguimiento, pues para así asegurarse de que el diente se mantenga asintomático. Se tiene el siguiente reporte de caso de una niña de 3 años que ingresa a la clínica de posgrado de odontología pediátrica de la Universidad del Bosque en Colombia y va acompañada por su mamá para una valoración. Durante el interrogatorio, la mamá dice que la niña no tiene antecedentes médicos familiares ni personales de relevancia. Como primer paso, se le realiza un examen clínico intraoral en el cual presenta caries en el primer molar superior izquierdo. Y se realiza también un examen radiográfico en el que presenta que a nivel coronal la caries se ha extendido hasta 1/3 dentro de la dentina. Se diagnostica como pulpitis reversible asintomática del primer molar izquierdo y se decide realizar una pulpotomía con biodentine. El material que se va a utilizar para la pulpotomía es una broca esférica de alta velocidad, una cucharilla de dentina, una fresa esférica de tamaño compatible con la cavidad, una solución estéril, algodón, cemento biodentine, hidróxido de calcio y un ionómero de vidrio de marca Fuji. En la presente maqueta se ilustra el caso reportado sobre la paciente de 3 años que tiene caries, la cual ha dejado expuesta la pulpa.
mostrando las partes principales del molar, que es la raíz, la corona, el esmalte, la dentina, la encía, la pulpa y el hueso. Para llevar a cabo la pulpotomía en el molar superior izquierdo, se comienza con la aplicación de anestesia tanto tópica como local. Como primer paso se tiene acceso a lo que es la caries con una broca esférica de alta velocidad. Posteriormente, con una cuchara de dentina, se elimina el tejido cariado y se quitan los residuos de la caries restante con una broca esférica que tenga el tamaño de la cavidad. Se puede apreciar la pulpa que está inflamada o dañada y se retira. Y nuevamente con la broca que tiene el tamaño de la cavidad se quita los residuos. Pero una vez que se retira la pulpa afectada, comienza lo que es una hemorragia. La cual se detiene con un lavado a partir de una solución estéril y con un algodón. Una vez que se detiene la hemorragia, se procede a aplicar una capa de hidróxido de calcio en la parte de la pulpa que ha quedado expuesta. Y se acomoda con la cuchara de dentina suavemente. Una vez que se tiene esta capa, se procede a preparar lo que es el cemento biocerámico que se va a utilizar, en este caso es el Biodentine. La presentación contiene una cápsula que tiene dentro un polvo, el cual se prepara con unas gotas que también vienen en la presentación, y se añaden 5 gotas para realizar la mezcla y poder proceder a aplicarla en la parte de la dentina. Una vez que se tiene la mezcla del cemento, se coloca en la parte de la dentina suavemente
Cuando se termina de colocar, se espera 5 minutos de fraguado para poder colocar el ionómero de vidrio de la marca Fuji, que va a tener la reacción de rellenar todo lo que es la cavidad restante de nuestro molar. Una vez que se aplica el ionómero de vidrio, se toma una radiografía para esperar a la próxima cita si en este caso se requiere, o de lo contrario se puede terminar la sesión debido al biocerámico que se utiliza, que tiene un tiempo de fraguado de 12 minutos, y se puede realizar la aplicación de una corona si se requiere o si se desea esperar. Y finalmente se espera al regreso de la nueva cita para ver cómo se ha restaurado lo que es la parte de la dentina, y de esta manera es como se realiza la pulpotomía. Cuando la restauración de la caries es muy intensa, que no se puede conservar la parte de la pieza dental externa, es necesario colocar una corona que cubra la pieza para evitar desplazamientos dentarios y favorecer la masticación. Como se mencionó anteriormente, durante la pulpotomía, el diente puede ser restaurado en esa misma sesión o puede esperarse para una siguiente cita. En este caso, se restauró con una corona de acero y se realizó un control clínico y radiográfico a 6, 12 y 18 meses, donde se estuvo evaluando la respuesta a la presencia de una fístula o la inflamación de los tejidos. Pero el molar al cual se le realizó la pulpotomía con biodentine no desarrolló síntomas durante el seguimiento de los 18 meses, tampoco dolor ni fístulas, ni mucho menos inflamación de los tejidos, y tampoco dolor a la palpación. Estos resultados tienen que ver con el medicamento que se escoge para los procedimientos de pulpotomía en dientes primarios, y se ve influenciado por los diferentes factores que son el potencial de reparación del tejido pulpar, las propiedades antibacterianas y mecánicas, la biocompatibilidad que tiene, la citotoxicidad, la estabilidad y las propiedades de manipulación que posee. En este caso, el que se utilizó fue biodentine, y es un material bioactivo con propiedades similares a la dentina, que ha presentado un potencial de reparación en el tejido pulpar y que no ha mostrado efectos citotóxicos sobre las células pulpares. Por lo tanto, se concluye que el material biodentine utilizado puede ser considerado como un medicamento prometedor para el tratamiento de pulpotomías en dentición primaria.